¿Qué es lo que nos pertenece realmente? Creemos que somos dueños de nuestras casas, de nuestros objetos, de nuestro tiempo. Pero hay una propiedad más íntima, un territorio que consideramos inviolable. Nuestra propia mente, nuestro propio cuerpo. Imagina por un segundo que esa cerradura se rompe, no desde fuera, sino desde dentro. Imagina que tus manos ya no obedecen a tu cerebro, sino a una voluntad antigua, hambrienta y obscena. Imagina que tu voz se quiebra para dar paso a un sonido que no pertenece a este mundo. La posesión demoníaca, más allá de la teología o la psiquiatría, es el horror definitivo, porque representa la invasión total. Es el desalojo del yo. Esta noche no vamos a hablar de películas. No hay efectos especiales aquí. Vamos a descender a dos infiernos documentados. Viajaremos a la Sudáfrica de 1906, donde una huérfana hizo un pacto de sangre. Y luego saltaremos a la gris Inglaterra de 1974, donde un hombre de familia fue desmantelado pieza por pieza, hasta cometer una atrocidad que la policía no pudo describir sin vomitar. Prepara tu mente, cierra las puertas y sobre todo, no escuches esto a oscuras. Bienvenidos. Nuestra primera parada es la misión de San Miguel en Natal, Sudáfrica. El año es 1906. Un lugar de polvo rojo, calor sofocante y una fe férrea impuesta por las monjas y sacerdotes que intentaban salvar almas. Allí vivía Clara Germana Cele. Tenía 16 años, una estudiante cristiana, bautizada, aparentemente devota, pero Clara guardaba un secreto, un vacío en su pecho que la oración no llenaba. Los registros de la misión, escritos con la pluma temblorosa de su confesor, el padre Erasmus Horner, nos cuentan que Clara no fue una víctima pasiva al principio. No, ella invitó a la oscuridad. Se dice que impulsada por una extraña rebeldía, o quizás una curiosidad macabra, Clara rezó, pero no a Dios. Hizo un pacto. Satanás, si me das poder, yo te doy mi alma. Poco después de esa oración prohibida, la niña desapareció. Lo que quedó en su lugar fue otra cosa. Los primeros síntomas fueron sutiles, pero perturbadores. Clara empezó a sentir repulsión por los objetos benditos. Si una monja entraba a su cuarto con un rosario oculto en el bolsillo, Clara gritaba de dolor, como si la presencia de la cruz le quemara la piel a distancia. Pero entonces llegó el conocimiento prohibido. Clara, una joven zulú que apenas había salido de la misión, comenzó a hablar. No balbuceaba, hablaba. Hablaba polaco, hablaba alemán, hablaba francés, idiomas que jamás había escuchado, y lo que decía no eran incoherencias. El padre Erasmus relata con horror cómo la niña lo miraba a los ojos y con una voz que sonaba como piedras triturándose en una garganta, le revelaba los pecados que el padre había cometido en su juventud, secretos que el sacerdote no le había contado a nadie. Imaginen el terror de ese hombre, viendo cómo una niña de 16 años le recitaba sus vergüenzas más íntimas, mientras se reía con una carcajada que helaba la sangre bajo el sol africano. Pero lo físico fue lo que convirtió este caso en leyenda. Las monjas informaron que Clara no solo se agitaba, Clara desafiaba la gravedad. Testigos juraron bajo juramento verla levitar, pero no flotar plácidamente como un santo en éxtasis. No, ella era levantada violentamente hasta 1,5 metros en el aire, tanto vertical como horizontalmente, como si una mano invisible y gigantesca la agarrara por la cintura y la sacudiera como a una muñeca de trapo. Cuando intentaban rociarla con agua bendita, su ropa humeaba. Finalmente se autorizó el exorcismo. 2 sacerdotes, una batalla que duraría 2 días y 2 noches. Entrar en esa habitación era entrar en un matadero espiritual. El olor. Los testigos describen un hedor insoportable, una mezcla de carne podrida y azufre que saturaba el aire.
Clara, o la cosa dentro de ella, peleó como una bestia salvaje. En un momento de descuido, mientras el padre Erasmus recitaba el Rituale Romanum, Clara se liberó de sus ataduras. Con una fuerza antinatural, agarró la estola del sacerdote, esa tela sagrada que llevan alrededor del cuello, y trató de estrangularlo con ella. Hicieron falta varios hombres fuertes para quitársela de encima. Dicen que su cuerpo se volvió elástico, que su cuello giraba y sus extremidades se doblaban en ángulos que habrían roto los huesos de cualquier ser humano normal. Parecía una serpiente humana, siseando blasfemias. Al final del segundo día, tras horas de agonía, un olor dulce llenó la habitación. Clara cayó desplomada. El demonio, derrotado por el agotamiento de la carne o por la fe de los hombres, la abandonó. Clara Germana Celes previvió. Vivió el resto de sus días en paz, como si el inquilino hubiera pagado el alquiler y se hubiera marchado. Pero el mal no se destruye, solo se muda, y a veces viaja en el tiempo y el espacio, buscando una presa más frágil, una presa que no sobreviviría. Dejamos el polvo de África y aterrizamos en 1974, en Ossett, West Yorkshire, Inglaterra. Un lugar aburrido, gris, normal. Aquí no hay misiones aisladas ni pactos adolescentes. Aquí hay un hombre, Michael Taylor, 31 años. Michael era un buen hombre, un esposo, un padre, un vecino tranquilo. Pero Michael sufría de una dolencia muy humana, la depresión, un dolor de espalda crónico y una tristeza que lo iba carcomiendo. Buscando alivio, no fue a un médico, fue a un grupo de oración carismático, la Comunidad Cristiana de Mary Robinson. Cuidado con lo que buscas cuando estás roto, porque las grietas de tu alma son puertas abiertas. Michael se involucró profundamente con Mary Robinson, la líder del grupo. Hubo una conexión espiritual y quizás algo más. La obsesión de Michael creció, sus comportamientos cambiaron, la dulzura se volvió agresividad, la tristeza se volvió ira, hasta que llegó el día en que la propia Mary Robinson lo miró a los ojos y, aterrorizada por lo que vio en él, gritó que Michael tenía al diablo dentro. Ese grito fue la sentencia de muerte para la familia Taylor. El 5 de octubre de 1974, Michael fue llevado a la iglesia de St. Danes en Barnsley. El vicario Peter Vincent y un clérigo metodista, Raymond Smith, decidieron que un exorcismo era necesario. No sabían lo que estaban desatando. El ritual comenzó por la noche y duró hasta el amanecer. Imaginen la escena: una iglesia fría, vacía, eco de gritos inhumanos rebotando en las paredes de piedra. Los sacerdotes afirmaron que Michael no tenía un demonio, tenía 40. Incesto, blasfemia, adulterio, herejía, ira. Los nombraban y Michael se convulsionaba, escupía, mordía el aire. Fue una tortura medieval en tiempos modernos. Le metieron crucifijos en la boca para que dejara de morderse la lengua. Lo rociaron con agua bendita hasta empaparlo. Michael gruñía. Su rostro ya no era el de un hombre de 31 años, sino una máscara bestial de odio puro. Hacia las 6 de la mañana, los sacerdotes estaban exhaustos, sudorosos, aterrorizados. Habían logrado expulsar, según ellos, a la mayoría de los demonios, pero cometieron un error fatal, un error imperdonable. Creyeron que podían tomar un descanso, creyeron que podían enviar a Michael a casa para recuperar fuerzas y continuar después. Pero antes de dejarlo ir, el padre Vincent le dijo algo a Michael.
una advertencia que resonaría como una profecía maldita. Vete en paz, pero ten cuidado. Aún quedan 3 demonios en ti: locura, ira y asesinato. Lo enviaron a casa, con el demonio del asesinato todavía encadenado a sus neuronas. Michael llegó a su casa en Osset a las 9 de la mañana. Su esposa Christine, de 29 años, lo esperaba. También su perro, un caniche pequeño. Lo que sucedió en los siguientes minutos es una de las escenas del crimen más grotescas en la historia británica. Michael no vio a su esposa, vio al mal, vio al enemigo. En un estallido de furia sobrenatural, atacó a Christine con sus propias manos. No usó armas, no necesitó cuchillos. La brutalidad del ataque demuestra que Michael ya no estaba ahí. Primero mató al perro, lo destrozó y luego fue a por Christine. La autopsia y el informe policial detallan que Michael le arrancó los ojos a su esposa con los dedos, le arrancó la lengua, le arrancó parte del rostro, todo con sus propias manos desnudas. La policía encontró el cuerpo de Christine mutilado de formas que desafiaban la anatomía. Cuando la policía encontró a Michael, él estaba en la calle, desnudo, cubierto de sangre de pies a cabeza. Estaba gritando, pero no pedía ayuda. Gritaba: «Es la sangre del Satanás. He destruido al mal. He lavado mis manos en la sangre del diablo». El juicio de Michael Taylor fue rápido. Nadie podía negar lo que había hecho, pero nadie podía explicar por qué. Los psiquiatras lo llamaron psicosis temporal, esquizofrenia paranoide aguda. La defensa alegó locura. El jurado lo absolvió del cargo de asesinato por razones de demencia. Michael fue enviado al hospital psiquiátrico de Broadmoor. Pasó allí 2 años. Después, fue liberado. Sí, escucharon bien. 2 años por destrozar a su esposa, porque la ley decidió que él no estaba ahí cuando sucedió. Michael Taylor continuó su vida. Se dice que intentó suicidarse varias veces, atormentado por los recuerdos o quizás por los susurros que nunca se fueron del todo. Hoy los casos de Clara Germana Celle y Michael Taylor nos dejan 2 lecciones aterradoras. La primera es que el mal puede doblar la realidad, levitar cuerpos y hablar en lenguas muertas. Y la segunda, y la más terrible, es que a veces el intento de curar el mal es lo que desata la tragedia. Si esos sacerdotes no hubieran abierto esa noche en la iglesia, ¿estaría viva Christine Taylor? ¿Fue posesión o fue la sugestión, el fanatismo y el miedo lo que creó a los monstruos? Quizás no importa la respuesta, porque el resultado siempre es sangre. Gracias por acompañarme en la oscuridad. Si valoras tu sueño, no busques más sobre estos casos. Pero si decides hacerlo, no digas que no te lo advertí. Buenas noches.